Estas definiciones a veces pueden ser un poco menos comunes, pero también se utilizan. Tenemos una cota bastante más estricta, que sería la O pequeña. A veces en los cursos de cálculo se puede ver que se utilizan mucho para hacer demostraciones de lo que ocurre con funciones cuando crecen mucho los números. Y aquí, bueno, pensando en algoritmos, también la podemos utilizar. Entonces, otra vez tenemos a la función f de n. La estamos definiendo como positiva porque pues, son números de operaciones en un algoritmo. N pertenece a los enteros, de hecho a la parte positiva de los enteros, otra vez porque estamos contando operaciones. Entonces es discreta, pero pues cualitativamente vamos a pensarla como si pudiera ser continua para entender lo que estamos diciendo aquí abajo, ¿no? Entonces este f de n vamos a decir que es O pequeña de g de n si para toda constante mayor que 0 existe un n0 tal que, bueno, que pertenece a z, tal que para todas las n mayores que este n0, entonces esta fn es menor que g de n multiplicado por c. Entonces aquí la parte bastante sorprendente es que funcione para cualquier c. Es decir, aunque sea una c muy pequeña, esta f siempre se va a quedar abajo. Si yo empiezo a crecer la C a cantidades cada vez más grandes, de todos modos va a seguir siendo más chiquita la F. A lo mejor al principio no. Si le multiplico por una C muy grandota, a lo mejor al principio F de N queda por debajo. Al revés. Perdón. Si la multiplico por una C muy pequeña, a lo mejor logro que al principio F de N esté por arriba de la G. Pero va a llegar un momento en el que a fuerzas la G la va a rebasar. Y quiero mostrarles ahorita una gráfica de eso. Bien, ahí tenemos agregada ya una gráfica donde se ve este concepto. La línea azul es la F. En este caso es una raíz cuadrada. Y lo que vamos a ver es que si la función g de n es, por ejemplo, una parábola n cuadrada, independientemente de qué tan grande o qué tan pequeña sea la constante c, observen lo que sucede. Si la constante es grande, pues luego la n cuadrada rebasa a la raíz cuadrada. Conforme voy eligiendo c's cada vez más y más pequeñas, la parábola se empieza como a aplanar, a ser más gordita, pero chequen la curvatura que tiene. Entonces, debido a esta curvatura, lo que va a suceder es que siempre llega un punto en el que la parábola se cruza con la raíz cuadrada y entonces la rebasa. Aquí puse un ejemplo todavía más extremo, un 0.01 n cuadrada. Entonces aquí no se ve ya en la imagen, pero ustedes pueden ver claramente la tendencia que sigue esta curva, que va a ir hacia arriba, mientras que la raíz cuadrada va como manteniéndose casi hacia diagonal, hacia una como una línea recta. Entonces, aunque este esté muy chaparrita aquí en principio y la n vaya a ser muy grande, va a llegar un momento en el que efectivamente se va a cruzar y va a existir esta n0. Observen aquí también que en la definición la n0 depende de la c que hayamos utilizado. Bueno, pues este va a tener una n0 muy grandota, pero también va a llegar un punto en el que va a cruzar a la raíz cuadrada y entonces ya no va a volver a haber intercambio. Entonces, esta definición de O pequeña se utiliza como para decir, esta es una cota muy fuerte, el comportamiento de mi función f va a estar muy por debajo de esto. Insisto, a veces es útil precisamente para demostraciones. Una consecuencia que va a tener es que si nosotros tomamos el límite cuando n tiende a infinito, suponiendo que esto fuera continuo, entonces siempre que yo intente dividir en f entre g, pues por este cambio tan fuerte que tenemos, este límite va a tender a 0, ¿no? Este siempre va a crecer mucho más rápido y entonces el denominador va a volverse enorme, va a tender hacia infinito, muchísimo más rápido que lo haga la f de n. Entonces, aunque las dos tienden a infinito, este lo hace más rápido y entonces el límite de la división va a ser 0. Bien. Insisto, esta es la definición más curiosa de todas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Bien. Perdón. Más bien, otra consecuencia todavía de la O pequeña. Dice, si g de n
es una cota justa de f de n, entonces se cumple que f de n es O grande, pero no va a ser O pequeña. ¿A qué me refiero con cota justa? Pero digo que aquí vamos a tener un ejemplo. Si mi función es pues una parábola, por ejemplo, y la acoto con otra parábola, estamos en el caso de teta, entonces va a funcionar bien. Es una cota justa. Y más o menos los dibujitos en esa definición se ven como este. Las curvas se pueden acercar bastante y están creciendo dentro de los mismos órdenes. Entonces aquí este G, por ejemplo, es una cota justa superior de f de n porque van a crecer iguales. La O pequeña, digamos que sería una cota que crecería mucho más rápido que ella. Entonces por eso pues se cumple la O mayúscula, pero no se cumpliría la O pequeña. Y aquí vamos a ver cómo demostramos que una cierta función es de un orden. Entonces comienza el ejemplo, sea f de n igual a una parábola, en este caso para hacerlo sencillo. Pero como les mencionaba, podemos complicarlas con tanto como queramos. Le ponemos una constante multiplicando al término cuadrático, acá otro. Y lo queremos comparar con la función más sencilla n cuadrada. Bueno, entonces dice, vamos a demostrar que f de n es O grande de n cuadrada. Pues decimos que lo único que tenemos que hacer es encontrar alguna c que se cumpla con la definición. Y basta con encontrar una c porque, veamos qué dice nuestra definición, existe un n0 y una constante c. Cuando encontremos una, ya cumplimos la definición. Bien, entonces aquí vamos a proponer una c. No es la única, realmente se pueden encontrar más. Dice, vamos a proponer una c y vamos a calcular entonces cuál es el n0 a partir del cual este ya va a ser mayor que este de acá. Entonces, aquí casi que es una desigualdad con signo de interrogación. Bueno, queremos a la izquierda la función f, 2n cuadrada más 1. A la derecha, bueno, vamos a querer la g, que es la n cuadrada multiplicada por un 3. Y tenemos que encontrar que existe un valor de n a partir del cual esta desigualdad siempre se cumple. ¿Cuánto tiene que valer n para que esta desigualdad se cumpla? Pues lo único que hacemos es despejar. Este pasa restando, 1 menor o igual que n cuadrada. Podemos sacar la raíz cuadrada, quedarnos con la parte positiva. Y lo que nos está diciendo es que para toda n mayor o igual que la raíz de 1, entonces se va a cumplir esta desigualdad. Perfecto, ya encontramos entonces el n0. O sea, n0 igual a 1. Entonces, con la constante c igual a 3, se va a cumplir que a partir de este punto, esta función va a ser siempre mayor que esta que está acá. Y ya, quedó demostrado. Entonces, esta es a la que le llamaríamos una cota justa, precisamente al término cuadrático. Ahora, dice, no es O pequeña, al menos no de acuerdo con la definición anterior que vimos. Vamos a tratar de poner las Cs, pues a lo mejor un tanto pequeña. Recordemos que en esta definición se puede valer lo que sea. Entonces se supone que se debería de cumplir para toda C. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una demostración por contraejemplo. Vamos a escoger una C con la cual vamos a demostrar que no se cumple la definición. Entonces otra vez ponemos la función f del lado izquierdo. Nos preguntamos si vamos a poder hacerla más chiquita que nuestra función g, n cuadrada. Y aquí lo que vamos a intentar hacer al resolver nuestra demostración es otra vez despejar la n, pero me sale que n cuadrada tiene que ser menor o igual que menos 1. ¡Ey! Pero estamos en los enteros, ¿no? No se vale meter aquí imaginarios. Entonces quiere decir que ya no es posible cumplir con esto. Ups, contradicción, ¿no? Entonces no estamos cumpliendo con la definición de O pequeña. No funciona para todas C. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir utilizar esta definición de O pequeña? Pues poder clasificar diferentes familias de funciones viendo cuándo estamos cambiando de orden de acuerdo con esta definición de acá. Y más o menos la idea va así. Todas las funciones logarítmicas crecen más lento que las lineales, todas las rectas. Estas a su vez son más lentas que n multiplicado por el logaritmo de n. Crece más lento que las cuadráticas.
Aquí cada vez que vamos incrementando el exponente, vamos cambiando de categoría de orden. Lo siguiente es cuando tomamos una constante y la elevamos a la potencia. Y finalmente tenemos funciones como el factorial o algunas incluso más locas, como poner la variable elevada a la misma variable. Vamos a agregarla aquí. Aquí tenemos que estas son las que van a explotar definitivamente. Entonces, lo ideal es que entre más hacia la izquierda estemos, nos falta la constante. Entre más hacia la izquierda estemos en esta lista, más conveniente para nosotros porque nuestros recursos van a rendir mejor. Okay. Estas son las funciones de orden constante. Si llegamos acá, pues vamos a poder resolver problemas chiquitos y nada más. Entonces, si una función de complejidad f de n está en una categoría a la izquierda de la categoría que contiene g de n, entonces f de n es O pequeña de g de n. Y aquí tenemos una gráfica precisamente para ilustrar ese concepto. Vamos de aquí para acá, coincide con las líneas de izquierda hacia acá, en dirección contraria a las manecillas del reloj. Este sería el orden constante. Observemos cómo al inicio pues, pareciera que me estoy tardando más, pero rápidamente conforme n crece, esto se queda aquí y todas las demás se van. Siguiente elemento en la lista que teníamos acá arriba, el logaritmo de n, es esta línea anaranjada. Luego tenemos a la raíz cuadrada. También al principio parece que se tarda más, pero rápidamente nos vamos a mover por debajo de estas que están acá, pero todavía por arriba del logaritmo. Luego tenemos la raíz, la línea. Esta representaría las funciones lineales, la roja, cuadráticas, cúbicas, constante elevada a la n, n elevada a la n, exponencial de la variable. Una nota curiosa, para poder hacer esta imagen, sí fue necesario multiplicar estas variables por algunas constantes para que quedara en una escala en la que se pudiera apreciar su comportamiento. Pero aquí vemos claramente cómo eventualmente se rebasan las unas a las otras y se respeta el orden que teníamos acá. Finalmente, una nota. También me he llegado a encontrar esta definición de O pequeña, aunque funciona completamente diferente. Dice que f de n es una O pequeña de g de n si f de n es cota superior, pero no es cota inferior. Entonces, esta es otra definición, también se la pueden llegar a encontrar. Aquí tenemos un ejemplo donde esta sería nuestra cota, g de n. Puede ser cota superior, pero observen que no puedo utilizar a la recta para acotar esta función por debajo, porque está oscilando, ¿no? Y bueno, no, la constante igual a 0 en este caso no nos aplica. Y eso sería todo en términos de notación. La vamos a ir utilizando todo el tiempo cuando analicemos nuestros algoritmos y eso nos permitirá irnos familiarizando cada vez más con ella.